Buenos días a todos. En esta clase vamos a ver la parte que tiene relación con la respuesta de sistemas de segundo orden en la parte transitoria o transiente. Lo que vimos anteriormente tenía que ver con la respuesta en régimen permanente, usábamos teorema del valor final y también vimos aspectos relacionados a la estabilidad usando el criterio de Ruth-Hurwitz. Lo que vamos a ver ahora es la caracterización de esa respuesta para un caso tal vez un poco particular porque son sistemas de segundo orden, pero esta parte un poco muestra la diversidad de posibles respuestas en relación a que el hecho de que un sistema de orden 4 uno lo podría descomponer como dos sistemas de segundo orden que están en cascada. Entonces, si tenemos un sistema, voy a escribir aquí la función de transferencia, omega n cuadrado dividido por s cuadrado más 2 y omega sub n s más omega sub n cuadrado. Este sería nuestro sistema patrón. Uno puede decir, bueno, este es un término que vale a, entonces, la función de transferencia a dividido por s cuadrado más, aquí todo esto es otro término que lo podemos llamar b, s más nuevamente a. Porque aquí aparece, y si tuviésemos un sistema en el cual lo que hay aquí arriba es distinto, entonces, podríamos tener un sistema, inventar aquí c, s cuadrado más es más f. Bueno, yo puedo aquí multiplicar arriba por f, dividir por f, y saco el c para afuera, ¿no? Y finalmente puedo llegar a la misma forma con una respuesta que está escalada por un factor c dividido en f, pero la función patrón me sigue sirviendo después de haber hecho esa modificación. Entonces tengo f aquí en el numerador y f en el término de orden 0 del denominador. Y después, si yo tuviese un sistema de orden 4, s a la cuarta más algún coeficiente a3, s cubo más a2, s cuadrado más a1, s más a0, todo esto en el denominador, aquí arriba hay algo más, por el momento decimos un 1. Esto yo lo podría separar como dos sistemas que son de orden 2. Podría poner este sistema en cascada con otro sistema, con el sistema f dividido en s cuadrado más epsilon e más f. Bueno, este además está multiplicado por una ganancia c dividido en f, y el resultado final sería equivalente. Si hacemos la multiplicación de los denominadores, nos va a aparecer aquí un s a la cuarta, después nos va a aparecer s cubo por y por otro lado vamos a tener b, o sea, nos va a aparecer el e más b por s cubo más, etcétera, etcétera. Entonces, si hacen esa multiplicación, y uno podría potencialmente descomponer un polinomio de orden 4 en dos funciones de orden 2 de segundo orden, donde hay que elegir apropiadamente los términos b, e, para que calcen con el coeficiente a3. La descomposición se puede hacer usando fracciones parciales, y el punto es que si nosotros entendemos cómo funciona uno de estos bloques, podemos después caracterizar la respuesta completa. Si sabemos cómo funciona uno, sabemos cómo funciona el otro, y podemos juntar después las partes para entender cómo funciona la respuesta completa. En general, el análisis que uno haría para un sistema de mayor orden, como el sistema de orden 4 o de orden 5, uno utilizaría herramientas computacionales hoy en día para simular directamente la respuesta. No existe una necesidad de forzar las cosas a descomposiciones en términos de sistemas de segundo orden o de primer orden. Pero el hacer esta descomposición, al menos a nivel mental o de razonamiento, permite entender cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, no es que para analizar, como digo, haya que siempre forzosamente componer la función en términos de funciones de segundo orden. Pero esos son como los bloques constructivos básicos para sistemas más complejos. Entonces, si sabemos que uno de estos términos es oscilatorio, es de esperar que tiene una respuesta oscilatoria en este punto. Yo puedo poner acá un escalón que no oscila, pero este bloque me genera una respuesta oscilatoria. Oscilatoria es de esperar que lo que venga después también propague esta señal oscilatoria. Con respecto a la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado, lo hemos visto ya varias veces, y esto son varias cosas que he mencionado con anterioridad. Lo
aquí lo importante es destacar el hecho de que al pasar a un sistema que está en lazo cerrado, estamos modificando las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado. O sea, se mueven. En la lámina anterior hay un resumen que pueden leer después, pero que tiene, que hace un poco una conexión entre lo que es el método de Routh-Hurwitz con métodos que vamos a ir viendo después. Entonces, tal vez, si lo leen, no va a quedar tan claro todavía porque no hemos visto los métodos que vienen después, pero para tratar de articular lo anterior con lo de ahora. Y esa articulación tal vez se ve más clara, y voy a poner aquí un ejemplo más sencillo para que quede totalmente claro. Y yo aquí en el controlador pongo un controlador que podría tener ganancia K sub P más K sub D por S. Nuestra función de transferencia aquí tuviese vamos a inventar una función que sea 2 dividido por S más 1, S menos 2. Esta función es inestable. Tenemos una raíz en S igual a menos 1, esa es una raíz estable, y la otra es una raíz S igual a 2. El polinomio que está en el denominador habría sido un S cuadrado menos S menos 2. Visto desde esa perspectiva y usando el criterio de Routh-Hurwitz, aquí hay signos que son distintos, ¿no es cierto? El primero es positivo, después tenemos dos negativos. Eso claramente es inestable sin necesidad de calcular las raíces. Aquí en este caso lo puse descompuesto en raíces para que quede claro que hay una raíz estable y la otra no. Y aquí el bloque correspondiente al sensor, podríamos decir, es un bloque que tiene un sensor ideal, mide exactamente la salida de la planta y la lleva aquí al punto de comparación entre la referencia y la salida, y nos da un error. Nuestra ecuación característica de lazo cerrado sería Q barra de S igual a 1 más el controlador por la función de transferencia. O podríamos decir, esto es igual a el denominador S más 2, S menos 1, más el controlador que es KP más KD por S, por el número 2 que es el numerador de la función de transferencia. Y si aquí reordenamos los términos, podemos ver que la ecuación característica del lazo cerrado va a ser S cuadrado, tendríamos después el término, tendríamos 2S menos 1, y aquí sería, aquí era más, ¿ya? Era al multiplicar, no, dice acá, aquí me equivoqué, ¿no? Entonces estaba bien, era con un menos acá, y aquí yo escribí mal esto era un menos 2 y era un más 1. Entonces, diríamos acá S menos 2 y S más 1. Y esto entonces generaría el S cuadrado menos S, que lo podemos juntar con el término 2K de S. Entonces tendríamos más 2K sub D menos 1 por S, más el término menos 2 por 2KP o 2K sub P menos 2. Y esto lo igualamos a 0 para encontrar las raíces, y en este caso las raíces van a ser de la forma 1 menos 2K sub D, más menos raíz de 1 menos 2K sub D al cuadrado, más menos 4, o sea, nos quedaría más 8 menos 8K sub P. Y esto dividido por 2. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos son dos raíces. Podemos decir la raíz lambda 1, que depende de K sub P y depende de K sub D. Entonces, si nosotros cambiamos este valor de K sub D, va a cambiar la raíz. Y podríamos tener una raíz negativa si ponemos, en la parte real, si ponemos el K sub D mayor que un medio. Porque si ponemos justo un medio, vamos a tener un medio por 2, nos queda menos 1 con el 1, nos queda 0 fuera de la raíz, aquí nos quedaría 0 también, y aquí va a depender de lo que tengamos en el K sub P, pero si tenemos K sub P igual a 1, nos queda que las dos raíces son 0. Con K sub P igual a 1
y k sub d igual a 1, las dos raíces son 0. Si k sub p lo hacemos más grande que 1, aquí vamos a tener 8 menos algo que es 8 multiplicado por un número más grande que 1, va a ser negativo, ¿no es cierto? Y las dos raíces serían, o sea, serían raíces negativas, raíces de un número negativo, que serían dos raíces complejas conjugadas. Entonces, lo que podemos ver es que al variar k sub p y k sub d, varía el valor de la raíz, lambda 1, y tenemos otra raíz, lambda 2, que también es función de k sub p y k sub d. Entonces, después la respuesta del sistema, uno diría, la respuesta del sistema, la vamos a escribir por aquí arriba, en el tiempo va a ser un coeficiente C1 por lambda 1, que es función de k sub p y k sub d por t, más otra constante por lambda 2 por k sub p, lambda 2 de k sub p, k sub d, por el tiempo. El punto es que nosotros, jugando con los valores de kp y k sub d, podemos alterar estos exponentes y hacerlos, ojalá, exponentes con parte real negativa, e idealmente sin parte imaginaria, para que no oscile la respuesta. Entonces, el punto es que al poner el sistema en lazo cerrado, se cambia la dinámica del sistema. Ya no es la dinámica del sistema en lazo abierto. En lazo abierto, la respuesta habría sido I de t, una constante 1, menos t, que es la primera raíz, la raíz de acá, y más c2 e a la 2t, que sería la otra raíz. Entonces aquí tenemos un sistema que, si bien una de las raíces es buena, es benigna en el sentido de que esto decae a 0, la otra explota y el sistema en lazo abierto es inestable. Entonces, al cerrar el lazo, nosotros cambiamos el comportamiento del sistema. Eso lo habíamos visto. ¿Sí? Quizá no viene mucho el caso, pero si un controlador no es ideal, ¿qué tipo de función de transferencia tendrá? Como el HDS, ¿qué formato toma? ¿A qué te refieres con que el controlador no sea ideal? O sea, perdón, el sensor, que cuando es ideal, su función es 1, y si no fuera ideal, ¿qué agregaría? Sí, si no fuese ideal, tendrías que la ecuación característica del lazo cerrado aparece acá con la función HDS, ¿no es cierto? Entonces, si HDS fuese un retardo, por decir algo, E a la menos LS, aquí te aparece E a la menos LS. O sea, muchas veces uno mide algo aquí y la señal llega retardada al computador, entonces tendrías aquí algo más complicado, que después uno lo puede reemplazar por una aproximación de Padé, pero te altera de esa manera la función de transferencia, queda TF dividido por 1 más TFH, aparece ahí el sensor. Y, Claro, la ecuación característica sería esta. Puede que el sensor no sea un retardo, puede que el sensor sea, o sea, es muy raro que el sensor quede así, pero uno podría idealizarlo de esta manera como 1 más alfa por S, donde este alfa es muy chiquitito, o sea, 0.00001. Y es casi como decir, no tiene S. Y en este caso, este sensor, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que lo que sale de ese sensor es una copia de la señal medida, pero a la cual se le añade una derivada de la señal medida. O sea, el bloque, si yo tengo una señal que estoy midiendo que es Y, ¿no? Y paso por un sensor que tiene la forma 1 más alfa S, lo que sale aquí va a ser Y por 1 más alfa S, o lo que es lo mismo en el dominio del tiempo, Y más alfa por la derivada de Y. Dijimos que alfa era bien pequeñito, era 0.00001. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Uno podría pensar que si yo aquí estoy midiendo en la salida una sinusoide, tengo un avión que por alguna razón lo voy a hacer oscilar así. Lo voy a subir, voy a bajar, voy a subir, bajar. El sensor, cuando es ruidoso, lo que, lo que hace es que a la sinusoide le agrega una señal ruidosa. Y uno podría pensar, le estoy sumando otra sinusoide de alta frecuencia. ¿No? Por alguna razón no me deja dibujar esa sinusoide. Pero tengo una sinusoide pequeñita, no me quedo tan pequeño, ¿no? Que se superpone a la sinusoide grande, ¿no? Entonces, si yo tengo la señal Y, voy a inventar Y,
es igual a por seno de beta t, la derivada de y va a ser igual a coseno de beta t, pero derivo el argumento con respecto al tiempo y el beta sale para afuera. Entonces me queda beta a. Y la señal que estoy midiendo es de alta frecuencia, entonces el sensor no solamente está midiendo la señal, sino que a la señal le estoy sumando una versión de su derivada, que en el fondo es una sinusoide que tiene amplitud beta por A. Entonces estoy sumando algo que tiene frecuencia beta también, o sea, en realidad estoy sumando la misma señal eh, con un ruido aumentado. O dicho de otra manera, ya, si, por ejemplo, el sistema tuviese que ser estable, eh, uno podría decir, yo tengo aquí la altitud del avión, y tiene que avanzar a una altitud constante. Entonces mi altímetro dice Z versus tiempo, 10.000 metros sobre el nivel del mar, 10 kilómetros. Pero si yo tengo ruido en el sensor, aquí hay un sumador que está sumando una sinusoide. En realidad la sinusoide no es ruido, una variable determinística, pero podríamos decir que el ruido es A por seno de beta t. ¿Ya? Hay perturbaciones que... Y entonces el sensor que tiene esta característica 1 más alfa S está derivando este ruido y está haciendo que lo que ve el computador sea una señal que es plana, ¿no? Porque aquí en este punto se junta la altura más A seno de beta t, y el sensor lo que me muestra a mí no es una señal plana con una microseñal que oscila en torno al valor medio de la altitud, sino que me muestra una señal mucho más ruidosa. Entonces, el bloque de sensor, en general, uno lo toma como uno porque uno trata de construir sensores que sean buenos, o sea, sensores que me amplifiquen ruido, comercialmente no serían muy atractivos. Nadie compraría algo así. Entonces el fabricante se trata de hacer la electrónica para que la electrónica interna de medición, ¿no es cierto? Porque aquí hay un transductor. El altímetro en realidad puede ser un condensador, ¿cierto?, de placas que está conectado eh, a un circuito resonante, ¿no es cierto? Y este condensador está metido dentro de un pequeño tubo y recibe presión atmosférica. Por un lado, el tubo está abierto y eso aplasta una de las placas contra la otra, se reduce la distancia entre caras del condensador y esa reducción de distancia cambia la capacitancia y después el circuito tiene que medir el tiempo de descarga de este condensador para saber que la capacitancia cambió. Esa es una manera de construir sensores de presión. Básicamente son condensadores, el relleno que tienen es flexible y se pueden cambiar las distancias entre caras del condensador. Pero imagínense lo que significa después poner aquí un conversor análogo digital, muestrear la curva con ruido. Entonces al final uno nunca tiene sensores en el mundo real que son perfectos. Siempre hay un nivel de ruido, pero el fabricante va a tratar de que el ruido sea menor al 1% o el error sea menor al 1%, 1 o 2%, para decir ese sensor es realmente bueno y aceptable comercialmente. De repente hay sensores que son de hobby que tienen errores o niveles de ruido horribles, del 10%, 20%, pero en cosas más industriales normalmente la meta es que el sensor sea un equipo que tiene un error bien bajo. Entonces, por eso, en general, nosotros vamos a poner aquí un 1, pero si no hay un 1, hay que poner, bueno, lo que el fabricante diga que caracteriza su sensor. Puede incluir retardos y puede incluir amplificaciones. O sea, el fabricante podría entregar una característica de respuestas en frecuencia del sensor. O sea, puede que el sensor a una frecuencia o sea, un sensor podría tener una ganancia plana en el caso ideal versus frecuencia. O sea, si yo pongo aquí una señal de 1 metro de altura, si estoy usando un altímetro, entonces el sensor traduce 1 metro, lo pone aquí como 1 volt. Entonces, hay características en el sensor que tienen que ver con la linealidad, o sea, la altura real se traduce a un voltaje, y si yo tengo 1 metro de altura es 1 volt, si tengo 2 metros de altura son 2 volts, etcétera, y tengo una pendiente m igual a 1. Ese sería el sensor ideal, respuesta totalmente lineal. En la práctica lo que ocurre es que los sensores tienen respuestas que no son tan lineales, tienen una desviación. Puede ser para arriba o para abajo, y de repente se saturan. O sea, si yo pongo aquí 10.000 metros, me va a dar
voy a inventar, 10 volts, escalado en otras unidades, ¿cierto? Pero de repente paso los 10.000 metros y ya no mido más, porque no da más el rango del circuito. O sea, este condensador se aplasta hasta cierto punto y ya no se sigue comprimiendo más, por lo tanto no puedo medir más. Se satura y la respuesta tiende a ser una respuesta saturada y deja de ser lineal en cierto punto. Por otro lado, puede ocurrir que cuando yo grafico la respuesta o el voltaje que me entrega el sensor con respecto a la frecuencia, lo ideal es que si yo hago oscilar el avión y lo subo 1 metro, lo bajo 1 metro, a, no sé, cada un segundo, ¿cierto? El sensor reaccione y me diga, sí, efectivamente subiste 1 metro, bajaste 1 metro, y si hago esta oscilación más rápido, en medio segundo, con mayor frecuencia, el sensor me diga exactamente lo mismo, pero va a llegar un punto en que, exagerando, o sea, si yo pudiese subir y bajar en fracciones de segundo, en décimas de segundo, el condensador no alcanza a aplastarse, no alcanza a deformarse mecánicamente, por lo tanto, pasada cierta frecuencia, el sensor ya simplemente no responde, dice, no me deformé, no cambié de estado, a pesar de que físicamente el avión puede haber estado subiendo, bajando, o vibrando, eh, el sensor tiene una característica de respuesta en frecuencias donde sobre cierta frecuencia simplemente no responde y dice cero. Aquí está el voltaje de salida típico, sería de amplitud A, a distintas frecuencias, pero después de cierto punto simplemente decae. Entonces, con esa información que el fabricante tiene que entregar sobre las respuestas a distintas frecuencias, sobre la linealidad del sensor, la linealidad básicamente está diciendo si es que esta ganancia A vale lo mismo para todas las entradas, uno podría aquí poner realmente la función de transferencia que tiene el sensor. Uno lo sacaría de los datos del fabricante. Si el sensor fuese no lineal, entonces uno tendría que usar lo que vimos de linealización para linealizar la fórmula. O sea, alguien podría decirme, esta respuesta del sensor, en realidad el voltaje medido es la raíz cuadrada de la altura. Podría tener un sensor que tiene forma de raíz cuadrada y no una ecuación. Entonces, bueno, yo sé que el avión va a operar en cierta altura, va a operar por acá, entonces puedo aproximar esto por la recta tangente, decir, bueno, en ese punto voy a tener una recta tangente, tengo que linealizar esta función derivada, raíz de z, derivar, ¿no es cierto? Evaluar esa derivada en el punto de operación. Digo, voy a operar aquí a 200 metros sobre el suelo, un dron, o no sé para qué voy a usar el sensor de altura en este caso. Y entonces aquí voy a tener que reemplazar la ganancia que tenga ese sensor. Nosotros no nos vamos a preocupar de modelar el sensor. Yo creo que si saben modelar la planta, saben modelar el sensor. Vamos a poner siempre sensores que son ideales. Entonces, volviendo aquí al tema del lazo cerrado, muy rápidamente, si nosotros ponemos la señal U del lazo cerrado como una ganancia por el error, por el momento asumamos un controlador simple, tan solo proporcional. Entonces, esto es lo mismo que decir que el U es K por R menos I. El error es R menos I. Entonces, si nosotros en la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial del lazo abierto, tiene derivada enésima de I, después vamos bajando y tenemos la derivada de primer orden, la derivada de orden cero, y al lado derecho tenemos derivadas de U. Y a veces decíamos, podemos tener derivada de orden M de U, no necesariamente M es igual a N, ¿no? Típicamente decíamos M es menor que N. ¿Ya? Pero aquí tenemos la función de U. U es K por R menos I. Entonces, yo podría reemplazar este U por la definición, derivada de M por R menos I. El K lo saco para afuera, de T a la M. Esto va a hacer que aparezca K por la derivada M de R, dt a la M, menos K por la derivada M de Y a dt, M. Y en el lado izquierdo, en algún lugar por aquí, tiene que haber una derivada M de I a dt multiplicada por el coeficiente, en este caso, en el lado izquierdo puse coeficientes B, así que aquí tendríamos un coeficiente B sub M. Entonces, el punto es que yo, esto que tengo en el lado derecho, porque este reemplazo del U está ocurriendo en el lado derecho, esta parte que tiene el Y la puedo pasar para el lado izquierdo y juntar con ese coeficiente, ¿no? Y si hago eso, me va a quedar en el lado izquierdo, me van a quedar partes que dependen de B, que eran los que estaban en el lado izquierdo en este caso, de la ecuación diferencial, y aquí aparecen
combinaciones del K por los coeficientes que habían en el lado derecho. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí claramente estoy alterando la ecuación característica del lazo cerrado, que es la que actúa sobre el Y, porque aquí voy a tener la función de transferencia Y sobre R, ¿no? El R lo puedo pasar dividiendo, y este sería mi Q barra de lazo cerrado, toda esta combinación de coeficientes multiplicados por K. Entonces, cuando yo cambio el K, cambio el valor de los coeficientes. Y cuando yo cambio el valor de los coeficientes de un polinomio, obviamente cambian sus raíces. Entonces, en el fondo, yo puedo, a través del controlador, como decíamos, modificar la respuesta del sistema, hacer que responda de una manera distinta. Entonces, voy a avanzar aquí rápidamente porque esto es como la explicación paso por paso, ya la hemos hecho antes, pero quería, digamos, que recordaran y tuvieran muy presentes de que los cambios del controlador cambian la ecuación característica del lazo cerrado. Aquí está desarrollado paso por paso para los que no recuerdan cómo se hacía la función de transferencia de lazo cerrado, está en esta lámina, en la lámina 10. Y aquí hay solamente un resumen. En el caso del lazo abierto, por eso dice sistema sigma, el OL quiere decir open loop, tiene coeficientes en la ecuación característica, coeficientes que no dependen de los K. Entonces, solamente están estos B. Y cuando uno mira, entonces la solución, estos lambda no dependen de K. Cuando uno ve la ecuación característica del lazo cerrado, aquí está el Q barra, los coeficientes del polinomio dependen de K, ahí está expandido y está claramente indicado. El coeficiente de S a la M es AMK más BM, el coeficiente de S a la 1 es A1K más B1, etc. Y cuando uno saca las raíces, al final lo que ocurre es que las raíces lambda sub i son función de este número y del K. O sea, dependen de los B, dependen de los A y dependen de los K. En este caso, las raíces solamente dependen de los B, y en este caso dependen de los B, los A y el K. Entonces, eso es lo que hace que en el lazo cerrado, en el closed loop, el sistema responda de una manera distinta. Y la idea es lograr que los lambda tengan parte real negativa. En el open loop, como dice acá, no es posible alterar la respuesta que tiene el sistema es, y eso es, ¿no? Pero en el caso cerrado uno puede alterar la respuesta y primero procurar que todos los lambda sean negativos para poder decir que el sistema es estabilizable, y por otro lado, ojalá que no tengan parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos que la ecuación característica es como la firma o el ADN del sistema, que es lo que define cómo va a reaccionar, define cuál va a ser el comportamiento. Entonces, dos sistemas son equivalentes y las raíces del numerador y denominador son las mismas, o sea, tienen el mismo espíritu, el mismo comportamiento. Aquí, bueno, el error en régimen permanente también ya lo hemos visto. Esto es un recordatorio y es solamente para mostrar que el controlador puede que ayude a estabilizar el sistema, pero no necesariamente haga que el error en régimen permanente sea cero. Y si uno tiene sistemas multivariables, o sea, donde el controlador en el fondo está tomando un vector de errores, porque tengo un vector de referencia, estoy comparando contra un vector de salida, tengo I1, I2, I3. O sea, en un sistema de climatización no solamente uno controla la temperatura, también quiere controlar la humedad. Y para controlar la humedad tengo la posibilidad de inyectar partículas de agua, y para controlar la temperatura, entonces aquí controlo el porcentaje de humedad, esa sería una variable manipulada, una válvula que inyecta vapor, y la otra que puede estar relacionada a la cantidad de calor que se aplica a través de quemadores de gas o de resistencias eléctricas a un flujo de aire que va por una tubería, y con eso caliento el aire que va al sistema. Entonces puedo tener sistemas en los cuales esta matriz K toma varias variables y actúa sobre dos señales manipuladas U1, U2, y aquí tengo tres errores, E1, E2, E3. Entonces mi controlador va a ser una matriz que va a tomar tres errores, E1, E2, E3, y me va a dar U1 y U2. Y aquí voy a tener coeficientes A, B, C, y esta variable U1 va a ser una combinación lineal del error E1, el error E2, el error E3, por los coeficientes ABC. Podría tener aquí un coeficiente de F, o podrían ser funciones de transferencia que están adentro del controlador. Entonces, la función de transferencia matricial se puede calcular exactamente como hacíamos en el caso, digamos, del sistema común y corriente, en el cual
si plantean las ecuaciones, este es el error, ¿no? El error por el controlador, por la planta, es igual a la salida, en este caso la planta se llama G, y después si yo reordeno términos, este Y es un vector, yo puedo pasar este Y al lado izquierdo y dejar todo el resto de términos al lado derecho, y si despejo me va a quedar identidad por G, que es una matriz, por K, que es otra matriz, a la menos 1. Entonces, si esto fuese escalar, esto sería 1 más el controlador por G, a la menos 1 es lo mismo que decir 1 más K por G, y arriba me queda el controlador por G. Era lo que ya sabíamos, la función de transferencia de lazo cerrado. Obviamente, si K y G son matrices, no puedo escribir 1 dividido por una matriz. Si A fuese una matriz, no se puede hacer. Tengo que calcular A a la menos 1. Entonces, por eso aparece esta expresión matricial a la menos 1 actuando sobre esas dos matrices. Y esto sería una matriz de transferencia, no una función de transferencia. Aquí nosotros no nos vamos a, digamos, a preocupar de sistemas multivariables. Bien, en el proyecto hay un sistema que es multivariable porque pueden mover el riel y pueden mover al mismo tiempo el pistón que estira la grúa. Las técnicas nosotros las vamos a trabajar como por separado. Es como decir, voy a poner los otros controles en cero y voy a ver solamente cómo afecta el calefactor que esté acá sobre la temperatura. Obviamente, si yo uso el calefactor, al multiplicar este vector que tiene 3 componentes por la segunda fila, el calefactor también afecta a la humedad. En este sistema donde hay temperatura y humedad, porque si yo empiezo a calentar el aire, voy a forzar a que el aire, de alguna manera, entre comillas, se seque. El vapor que puede estar en el aire se va a expandir y la densidad de vapor va a bajar por metro cúbico o lo que sea. Entonces, la humedad, que es la fracción, digamos, de agua en un cierto volumen, el porcentaje de humedad va a ir bajando si es que yo caliento el aire. O también si lo enfrío, o si uso un condensador, porque la segunda variable es un condensador, entonces yo podría hacer que baje la cantidad de humedad. En el fondo, un condensador lo que está haciendo es pasar el vapor de estado gaseoso a líquido, por lo tanto le estoy sacando vapor al aire y esa es otra manera de bajar la humedad. Y la única manera de aumentar la humedad es inyectando vapor. Entonces, la tercera variable, en este caso, aquí faltó dibujar, en este caso faltó dibujar una variable que sería el humidificador. Entonces, el humidificador me inyecta vapor. Yo podría tener un sistema que tiene solo humidificador, pero no tiene condensador. O podría tener condensador, pero si tiene condensador y no tengo cómo aportar vapor, entonces lo único que puedo hacer es sacar vapor, pero no puedo añadir. Bueno, el punto es que la influencia que tienen sobre la humedad es distinta. Y lo mismo pasa con la temperatura. O sea, si yo tengo aquí un condensador y quito vapor, el calor que hay en las partículas de vapor me lo estoy llevando, lo estoy sacando del sistema y por lo tanto la temperatura baja cuando condenso vapor. Y en cambio, si yo inyecto vapor, debido a que está en estado de vapor, estoy aumentando la temperatura. Bien. Entonces, aquí va a subir. Probablemente la temperatura sube muy poco, por eso el coeficiente es 0.02 versus 0.1, que es la acción directa de usar el calefactor. Esto es solamente para mostrar que eso es lo que ocurriría en la realidad. Puede que las funciones de transferencia de cada parte por separado, de la influencia del calefactor sobre la temperatura, sea una función simple, de primer orden. Lo que se va complicando es la acción combinada. Y entonces, para que el sistema sea estable, cada uno de los términos tiene que ser estable. Si yo tengo uno de estos términos que es inestable, aunque los otros dos sean estables, cuando hago la combinación lineal de estas respuestas, van a desestabilizar el sistema. Bueno, esto es la respuesta de sistemas en lazo abierto, aplicando el escalón, el teorema del valor final. Aquí tenemos un sistema donde g de s es una función de primer orden y lo que está representándose aquí es básicamente el control de un motor que gira con una cierta velocidad angular omega, aplicándole cierto voltaje V sub A. Entonces yo tengo una función de transferencia que me dice a qué velocidad gira el motor dado un cierto voltaje aplicado. Y el motor tiene esta función de primer orden, lo que nos dice es que en lazo abierto, si yo le aplico un escalón, va a partir del reposo del motor y va a empezar a acelerar hasta que va después de estabilizarse en un cierto valor de velocidad. Muy parecido al caso del vehículo que veíamos en ejemplos anteriores. El punto es que yo puedo poner
un controlador, puedo poner aquí una ganancia acá y aplicar un escalón. Aplicar un escalón R0. Lo que yo quiero es que este rodillo gire a una velocidad constante, porque en el fondo en un proceso de fabricación, ya sea de planchas metálicas de acero, yo quiero fabricar planchas de 2 milímetros o 3 milímetros, y dependiendo del grosor, yo tengo que estirar el acero que está fundido, ¿no es cierto? Y arrastrarlo sobre los rodillos. Puede que aquí arriba haya otro rodillo más que también lo aplasta y lo va tirando hacia afuera. O si es plástico es la misma idea, si es papel es la misma idea, tengo que girar el rodillo. Y si yo el rodillo lo hago girar muy, muy rápido, lo que voy a hacer es que este material que es plástico o deformable, lo voy a estirar como un chicle y lo voy a romper, se va a partir. Si tiro el material fuera del rodillo muy rápido, se va a separar de la otra parte que viene avanzando lentamente porque es muy pesado y lo voy a romper. Entonces necesito tener un control de velocidad. Ahora, el punto es que uno podría decir, bueno, hagamos aquí un sistema donde el motor lo enchufamos directamente a la red eléctrica, o le ponemos un transformador y bajamos o subimos el voltaje de la red para tratar de que el motor ande más rápido o más lento. ¿Y qué es lo que pasaría? O sea, si yo calculo la velocidad del motor, eh, dada la función de transferencia y dado el B sub A, y ya dijimos que el B sub A es R0 dividido por S, ¿tá? Dividido por S, y la función es K0 T sub 0 S más 1, y pusimos aquí un controlador, que en realidad es medio tonto ese controlador porque es simplemente una amplificación, es como un amplificador, podría ser un transformador, como les decía, pero está en lazo abierto, no. Entonces, si nosotros calculamos la respuesta, aquí uno puede hacer una expansión en fracciones, usando fracciones parciales, el K por el K0 salen como una constante común, y en el fondo me queda acá por K0 factor de 1 partido por S más 1 partido por, aquí tendría que poner un menos, menos, okay. Tendría que poner menos es S más 1, yo hago la suma, me va a quedar aquí, aquí tendría que ponerte 0, me va a quedar justamente la misma función de transferencia, aquí me faltó el R0, y después puedo usar las transformadas o el conocimiento de las transformadas para saber que este 1 partido por S es un escalón y que este de acá es el término, yo divido por T0 arriba y abajo, me queda de la forma 1 partido por S más 1 partido por T0. Y eso tiene en las tablas la forma exponencial de 1 partido por T0 por T. Entonces, efectivamente, la velocidad va a hacer esto, va a converger a un cierto valor. Cuando el tiempo converja a infinito, este término desaparece y se va a cero, y el resultado es que este término converge a 1 y el resultado va a ser K0 por K por R0. Y yo quiero que la velocidad de esto sea R0. Puse una referencia aquí, R0 partido en S. Entonces, mi referencia era de valor R0. Entonces alguien diría, bueno, coloquemos un amplificador K que valga justo 1 partido por K0, de manera de que se anule ese coeficiente, y la multiplicación de K por K0 sea 1, y el sistema responde. Pero eso está haciendo un supuesto bien grande, de que ustedes conocen en forma exacta la ganancia de este sistema, y que el amplificador que pueden poner aquí afuera lo pueden hacer exacto para cancelar el K0. Y hablábamos la clase pasada, por ejemplo, que no existe en el mundo real la cancelación exacta de polos y ceros. Y tampoco existe la cancelación exacta de ganancias. Uno podría tratar de cancelarla o de hacer la ganancia lo más parecida para que la multiplicación esté lo más cercana a 1, pero nunca va a ser 1. Por lo tanto, va a haber un error en régimen permanente. Entonces, el lazo abierto no es suficiente y hay que poner esto en lazo cerrado. Y cuando uno lo pone en lazo cerrado, queda esta respuesta. Pueden hacer el ejercicio, es muy simple. Y uno ve que este término se va a 0. Y cuando ese término se va a 0, nos queda que si nosotros ponemos un controlador K con una ganancia muy, muy grande, ¿no? Cuando K por K0 por R, dividido por K por K0 más 1,
cuando tiene este k un valor muy grande, entonces este término domina sobre el 1, acá al lado, y esto converge a k0 r dividido por k0. El 1 se vuelve despreciable frente a un término k sub 0 muy grande, y uno podría decir que en el límite, cuando k tiene infinito, en realidad esto efectivamente converge a r. También vemos que en la práctica no podemos hacer k infinito porque significa tener un amplificador poderosísimo que no se puede construir. Por lo tanto, el control, en este caso proporcional, tampoco no nos sirve. Y entonces tendríamos que recurrir a un control que es de la forma KI dividido, o sea, KP más KI dividido en S. La acción integral quita el error en régimen permanente. O sea, si hacen el cálculo del error en régimen permanente usando este controlador en vez del controlador K, van a ver que el error converge a cero y no a una constante como en este caso. Pero ¿qué pasa al utilizar este controlador que tiene un S aquí en el denominador? La planta aquí tenía la forma K sub 0 dividido en T 0S más 1. Estamos multiplicando por el controlador con una función de transferencia que tiene un S en el denominador. Por lo tanto, nos va a aparecer una función de transferencia de lazo cerrado en la cual aparece S cuadrado. Porque vamos a tener esto por el controlador, pero el controlador es KP S más K sub I dividido por S. Aquí vamos a tener en el fondo en el denominador, juntando estas dos cosas, T sub 0 S cuadrado más S. Y eso nos lleva a considerar qué pasa entonces cuando en el denominador aparecen funciones que son cuadráticas. Y podemos tener distintos casos que van a depender, en este caso que sea parametrizado en términos de omega sub n y de g, va a depender de estos números. Entonces, uno podría tener el caso en que g es mayor que 1, porque uno puede ver acá cuáles son las raíces de esta ecuación. Tenemos 2g omega n, entonces la raíz va a ser menos 2g omega n más menos por 2, aquí estaría multiplicado por 2, porque hay un 2 acá, más menos el término 2g omega n al cuadrado. Lo tendríamos aquí adentro de la raíz tendríamos 4i cuadrado omega n cuadrado menos 4 por 1 por omega n cuadrado, o sea, menos 4 por omega n cuadrado. Y vemos que eso lo podemos reescribir como, lo voy a poner aquí arriba, 4 factor de omega n cuadrado, factor de 1 menos i cuadrado, sí, o sea, aquí tendríamos, podemos, sí, tendríamos entonces, con un signo menos afuera. Lo voy a poner así para que quede como una raíz de algo. Esta raíz va a ser negativa cuando g sea menor que 1. Cuando g sea menor que 1. Si g es menor que 1, entonces el número que está acá entre paréntesis, en este paréntesis, si g es menor que 1, va a quedar una raíz de algo negativo. Entonces, en los casos en que g es menor que 1, que es este de acá, vamos a tener raíces que son complejas conjugadas. O sea, aquí va a aparecer un j. El 4 que está dentro de la raíz lo podemos sacar fuera de la raíz como un 2, pero después todo esto había que dividirlo por 2 veces 2. Entonces este 2 y este 2 y este 2 se van. Y finalmente esa es la raíz que sale. O sea, la raíz tiene una parte que es g omega n y otra que es el omega n cuadrado que estaba dentro de la raíz, también lo podemos sacar para afuera. Entonces, finalmente lo que vemos es que la raíz, lo que está dentro de la raíz, depende de g. ¿Sí? Y si g es menor que 1, nos queda negativa. Entonces, si g es mayor que 1, nos quedan raíces que son reales, que no tienen parte imaginaria. Entonces, uno podría tener un sistema en el cual g es mayor que 1, y en ese caso las raíces tienen solamente parte real negativa, porque estamos restando acá el menos 1. Y si el g fuese, aquí el g fuese menor que 0, ¿cierto? Con un g menor que 0, supongamos que g es menos 2, vamos a tener menos 2 por este menos, se va a volver positivo. Entonces, para valores de g menores que menos 1, vamos a tener raíces que son, que son reales con valores positivos. Para g's que están entre 0 y menos 1, vamos a tener valores de raíces que tienen parte real negativa,
no, perdón, parte real positiva, pero tienen parte imaginaria porque lo que está dentro de la raíz es negativo. Entonces uno puede analizar todos los casos y ver que para valores de G entre 0 y -1 tenemos una respuesta oscilatoria creciente. Para valores de G entre 0 y 1 positivos tenemos una respuesta oscilatoria decreciente, aquí una respuesta oscilatoria creciente. Y igual 1 es como el punto crítico, por eso uno dice críticamente amortiguado, porque si seguimos aumentando el G, pasamos a este caso en el cual estamos con el sistema sobreamortiguado. Aquí no va a oscilar de ninguna manera, hasta que llegamos al G igual a 1, y si bajamos un poquito de G igual a 1, ahí empieza a oscilar. Seguimos bajando el G y llegamos al caso G igual a 0. G igual a 0 es cuando el sistema, en el fondo, no tiene este término de acá. Nos queda omega n cuadrado dividido por s cuadrado más omega n cuadrado. Entonces las raíces van a ser s igual a menos omega n cuadrado raíz de eso, más menos. Como hay un menos ahí adentro, esto nos queda con más menos j omega n. O sea, son raíces que oscilan con frecuencia omega n y no decaen. No tienen parte real, así que no decae la respuesta en G igual a 0. Ahí uno diría es críticamente estable. Y después, menor que 0 es inestable oscilatorio, y mucho menor que -1 es inestable amortiguado. Esas son las combinaciones. De hecho, en los ejemplos que están en Python, hay uno de los ejemplos que muestra la respuesta del sistema cambiando el coeficiente G, y van a ver si ejecutan el código, que con G igual a 4 está súper amortiguado, entonces no oscila para nada. Con G igual a 1 estamos en el borde, entonces ocurre la respuesta verde, así como que tiene una sobreoscilación, pero después se estabiliza. Con G igual 1/2, es la línea azul, hasta que llegamos a G igual a 0, que es la línea celeste, esa oscila con amplitud constante, y cuando bajamos aquí un G levemente negativo, tenemos ya una respuesta creciente, ¿no? Y no puedo simular con valores G muy negativos porque rápidamente esto oscila y se sale del gráfico, entonces no se podría ver. Entonces lo que podemos ver es que las raíces del sistema, cuando el sistema está sobreamortiguado, son dos raíces que tienen parte real negativa y que valen eso. En este caso, este ρ es lo mismo que el G, y cuadrado menos 1 a la 1/2. Cuando el sistema está subamortiguado, eso es cuando el G está entre 1 y 0, entonces aparecen raíces que son complejas conjugadas, donde la parte real vale menos I omega n, y la parte imaginaria vale más menos J omega n raíz de 1 menos I cuadrado. Las raíces van a ser menos I omega n más menos J omega n raíz de 1 menos I cuadrado. Esto hay que recordarlo. Generalmente vamos a trabajar con G entre 0 y 1 o G igual a 1. Entonces, viendo las combinaciones en el plano complejo, esta de acá sería para G menor que 1, mayor que 0. Entonces ocurren raíces que son complejas conjugadas, no está dibujada la otra estaría por aquí abajo. Si tenemos parte real igual a 0, ¿cuándo ocurre parte real igual a 0? Cuando G es igual a 0. Entonces decíamos, las soluciones van a ser más menos J omega n. La función de transferencia va a ser omega n cuadrado, s cuadrado más omega n cuadrado. Entonces, cuando la función de transferencia se reduce a este caso, estamos mirando estas situaciones que están acá, en el eje imaginario. El omega n es más grande, porque yo podría tener aquí omega n igual a 9, ¿no? Entonces tendría omega n cuadrado igual a 9, entonces omega n sería igual a 3. Y si tengo omega n cuadrado igual a 81, entonces esto sería omega n igual a 9. Lo que podemos ver es que a mayor omega n, en el fondo la frecuencia de oscilación es más alta. Entonces, vamos subiendo acá y las respuestas son cada vez de mayor frecuencia. Estamos por aquí abajo, más lento. Entonces, más lento. Después tenemos otro caso en el cual podría ser que tengamos una función de ese tipo, o del tipo 1 partido por s. O sea, es como que
aquí no hay omega n. Ese caso particular es una función que tiene una respuesta tipo escalón, y después podemos tener el caso en el cual el G, decíamos, era menor que 0 y mayor que -1. Se oscila, pero es creciente. Ya con números de G menores que 0, ocurre, digamos, la respuesta inestable. Y estos casos de aquí abajo son con G mucho menor que -1. Y aquí el G es mucho, mucho menor que -1. Crece mucho más rápido, aquí crece un poco más lento. O sea, aquí lo mismo. Este sería un G mucho, mucho mayor que 1 y este es un G mayor que 1. O sea, aquí decae lento, aquí decae súper, súper rápido, exponencialmente. Esas son las combinaciones. Ahora, la que nos interesa a nosotros es este caso de acá, porque ese es el que ocurre en muchos sistemas del mundo real. También ocurre este de acá, y estos casos no nos gustan porque son los inestables. Así que vamos a tratar siempre de que a través del controlador nos pasemos a este lado del plano, al lado izquierdo del plano complejo. Y podemos caer en dos casos, en el que logramos hacer que todos los polos estén en el eje imaginario, o sea, en el eje real sin parte imaginaria, o vamos a caer en los casos en que tenemos parte real negativa, pero la parte imaginaria no la pudimos eliminar por completo. Entonces, vamos a ver cuáles son las fórmulas que definen esta respuesta, cómo la caracterizamos. Vamos a primero definir ciertas variables importantes. El T sub D es el tiempo el tiempo en que la señal se demora en llegar al punto, como el punto medio, no podría decir, o el tiempo de máxima pendiente, y la pendiente es máxima, y arriba ya la pendiente empieza a bajar hasta que llega a un punto en el cual la pendiente es 0. Entonces, está el punto T sub D, está el punto en el cual la línea cruza la referencia, y está la referencia 1. Ese es el valor al cual queremos llegar. Y ese punto tiene un valor TR, que esa R es de rise time, o a veces se traduce como el tiempo de respuesta. Y también hay un tiempo de respuesta TR', ¿ya? Un TR', que en varios textos lo consideran como el lugar donde la respuesta llega a un 10%, está a un 10% de llegar al 1. Aquí estamos en 0.9, en 0.1 más llegaríamos. Entonces, cuando ya entramos dentro de una banda del más menos 10%, entonces decimos que ya el sistema habría llegado a donde tiene que llegar. Y después hay un instante en el cual ocurre ese peak máximo, el T sub P. Aquí está puesto el T sub P, medido desde acá, es el tiempo en el cual ocurre el peak, el M sub P, esta P es de peak, y uno llama en castellano este punto el punto de sobreoscilación. La sobreoscilación es esta cantidad, cuánto me pasé del 1, y el tiempo, el instante de sobreoscilación es el T sub P. Y finalmente, puedo, después de un rato largo, que es el tiempo T sub S, que es el de steady state o de régimen permanente, régimen estacionario, es decir, ya llegué a donde tenía que llegar. En estricto rigor, ese tiempo es infinito, porque esto va decayendo de acuerdo a una exponencial, que nunca voy a llegar exacto. Pero para efectos prácticos, debido a que estas señales en el mundo real tienen ruido, uno está midiendo, uno ve las sinusoides que tienen una componente así, es muy difícil decir que si uno llegó o no. En realidad la señal nunca llega y queda exacta. Pero cuando ya la señal, uno observa que entró dentro de una banda del 1%, uno dice ya para efectos prácticos eso alcanzó la referencia. Entonces, desde ese instante en que la señal entra en la banda del más menos 1%, hay algunos libros que usan 2%, pero nosotros usamos 1%. Una vez que la señal entra en la banda de 1%, uno dice ya el sistema convergió a la referencia y por lo tanto podemos decir que estamos bien. Y hay otro parámetro que tiene que ver con el periodo de oscilación, o esa letra C es de cycling en inglés, el periodo como de ciclo es periodo de oscilación, que es algo que va a estar dado por la respuesta natural del sistema. De hecho depende del omega n, y si uno mira la señal que se forma, este periodo se mantiene. O sea, los siguientes ciclos son del mismo largo,
tal vez no se nota mucho porque la amplitud va decayendo, pero el periodo es constante. Entonces, el tema es cómo encontramos estos valores. O sea, cuánto vale el peak, en qué momento ocurre el peak. Esas son características que nos interesa encontrar. Entonces, para eso primero nosotros podemos decir, tenemos una función de transferencia genérica, cuadrática, donde tenemos a en el numerador, s cuadrado más b, s más a, ¿no? Este b después lo vamos a reemplazar por el 2 pi omega sub n, el a lo vamos a reemplazar por omega n cuadrado. Y aquí vamos a imponer ciertas restricciones, que el b cuadrado sea, el b cuadrado sea mayor que 0 y menor que 4a, ¿no? Porque si nosotros calculamos la respuesta de esto, tiene raíces que van a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a. Entonces, si yo exijo que b cuadrado sea más chico que 4a, aquí está el 4a, lo divido por 2, entonces obviamente estoy forzando a que ocurra el caso en el cual aparece la parte imaginaria. Y entonces vamos a tener en el fondo raíces que tienen la forma alfa más menos j beta. Yo después esto lo podría separar en fracciones parciales y decir esto es a dividido por s menos alfa menos j beta más a asterisco, porque es el complejo conjugado del otro, s más alfa más j beta, y después voy a llegar a la conclusión de que esto es la exponencial menos alfa más j beta por t, por una constante a, más a asterisco por e a la menos alfa menos j beta, el complejo conjugado del otro, por t. Y después, si ustedes usan las fórmulas, ¿no?, de que e a la j teta más e a la menos j teta dividido por 2 es igual a coseno de teta, y la otra fórmula que es para el seno, ¿no? Al final van a llegar a que la solución ante una respuesta a escalón unitario, que aquí faltó aplicar el u, el u es 1 partido por s, entonces en esta expansión en fracciones parciales falta aquí el término del escalón 1 partido en s. Al final eso les va a generar esta forma de respuesta, ¿sí? 1 más 2 veces raíz de a. Una posibilidad es que crean esta fórmula, otra es que la hagan como ejercicio y vean que efectivamente juntando todas las partes se llega a que la respuesta tiene e elevado a la parte real de t, porque aquí cuando se suman estas dos exponenciales, uno puede factorizar partes que tienen la parte real y partes imaginarias. Las partes imaginarias, juntándolas con esta fórmula, dan el coseno o el seno, y esto va a quedar expresado en función de seno, la parte imaginaria de la respuesta, que yo la llamé beta, ¿no? Esto sería beta, esto sería alfa, y arco tangente de beta dividido por alfa. Si lo hacen, va a quedar eso. Ahora, lo que uno puede hacer es aplicar ciertas relaciones trigonométricas, esto como el hecho de que arco tangente de menos alfa es lo mismo que arco tangente de alfa, y deshacerse de este menos, pasándolo adentro, y poner esto así. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque esta parte de la respuesta de sistemas de segundo orden en distintos libros aparece explicada de distinta manera, y uno va y ve la fórmula, en un libro aparece con menos y en otro aparece con más, y la primera reacción es, hay un error de tipeo en el libro, o el libro está mal, y hay libros donde esto no lo ponen con seno, sino que lo ponen con coseno. Entonces, uno usando las reglas trigonométricas de que seno de algo más 90 es lo mismo que coseno, etc., uno puede hacer conversiones en estas expresiones. Entonces, la misma respuesta uno la puede escribir como aparece acá con coseno. Yo uso las fórmulas trigonométricas, entonces aquí les estoy mostrando que la misma respuesta la puedo escribir de muchas maneras. Incluso puedo sumar acá menos 90 grados, y esto hace que se intercambien el rol de la parte real con la parte imaginaria. O sea, es decir, el ángulo que tengo acá, alfa, que yo lo llamo tangente de la parte imaginaria beta, ángulo teta, pongamos. Tangente de teta igual a beta dividido por alfa. Esto también podría decir, esto es el ángulo, es lo mismo que haber hecho este ángulo de acá, ¿no es cierto? Y haber escrito el ángulo, sí, de haber dicho, esto es lo mismo que eh, L por coseno de psi, que es la parte, que es el beta,
dividido por alfa, que es la parte horizontal. En términos de phi sería, esto vale largo L, va a ser L seno de phi, de psi, perdón. Entonces, beta dividido en alfa es lo mismo que tangente a la menos 1, ¿no es cierto?, de psi. Y eso permite, digamos, escribir esto al revés. En vez de imaginario dividido por real, real dividido por imaginario. Entonces, son varias formas, pero nosotros vamos a usar esta forma en particular. Ya van a ver por qué hay una razón de por qué me gusta ponerlo en esta forma. Y faltó, me acabo de dar cuenta que dentro del seno faltó aquí la letra T, tiempo. Entonces, primero es porque cuando hablábamos de las raíces eran de la forma menos i omega n más menos j omega n raíz de 1 menos i cuadrado. Entonces, esta parte es el alfa y todo esto de acá es el beta. Entonces, aquí lo que uno puede ver es que tenemos e a la alfa t. O sea, sabemos que esta parte nos va a decir qué tan rápido decae la exponencial. Y sabemos que esta parte de acá nos dice qué tan rápido oscila la señal. Este sería el beta. Después, la parte del ángulo, porque esta es la fase de la señal, esta fase es, en el fondo, arco tangente de beta dividido en alfa. Ahora, beta, ¿cuánto vale? Beta vale omega n raíz de 1 menos i cuadrado, y alfa vale menos i omega n, se van los i, y aquí teníamos el signo menos, porque aquí afuera habíamos puesto un signo más, y lo pongo como un signo más, digamos, para que no tengamos que acordarnos de tantos cambios de signo en distintas partes. Entonces, eso simplifica un poco la expresión. Y por último, hay un término que está aquí afuera, en este caso este término de acá, que está relacionado al beta. Y entonces, si nosotros simplificamos esto al máximo, lo podemos escribir utilizando esta notación y estas definiciones. Porque alfa es esto, beta es esto, el gamma es el menos beta dividido en alfa, que nos queda así, y arco tangente de gamma es phi. ¿Ya? O sea, este ángulo phi podemos ver que es arco tangente de esta razón. O dicho de otra manera, que tangente de phi es menos beta dividido en alfa. En otros textos aparece de esta otra forma. Y por otro lado, la función seno, nosotros sabemos que parte aquí en 0, ¿no es cierto? Y hace esto. Entonces, cuando yo tengo 1 menos la función seno, entonces, básicamente, sé que aquí debería tener 1, pero obviamente hay un desfase, por lo tanto, esa resta ocurre un poco después. Entonces, el punto importante es, bueno, ¿cómo calculamos, dada nuestra forma patrón para la respuesta, en esta forma que es la más compacta? Encuentro yo, esta también es compacta, pero aquí está el signo menos, hay que acordarse de eso. ¿Cómo encontramos el tiempo en el cual esto llega a valer 1? Entonces, tenemos la señal que hace esto, y nosotros hicimos un escalón y queremos encontrar el instante en que la señal cruza 1. Entonces, nosotros tenemos la fórmula para la señal. Queremos encontrar el instante en que esa señal es igual a 1. Te igualamos, simplemente el 1 a este lado se va. Y esto de acá, obviamente, para un instante de tiempo t mayor que 0, esto no vale 0. El único instante en el cual esto vale 0 es cuando t sea infinito. No es porque esta señal cruza el 1 en varios puntos. Y después hay un punto que está en infinito donde la señal permanentemente vale 1. Entonces, ese caso, no, o sea, es el caso en que oscila con amplitud 0 en torno al 1. Ese caso tampoco me interesa. Me interesa el primer cruce. Entonces, el primer cruce va a tener que ser un punto tal en que este argumento tiene que ser, no pi medios, perdón, tiene que ser pi. No puede ser 0, porque si yo pongo beta t más phi igual a 0, me va a dar t igual a menos pi partido en beta. Por lo tanto, sí, es cierto que seno de 0 es 0,
pero el tiempo que obtengo es un tiempo negativo, ¿no? Hacia atrás. Entonces yo necesito encontrar la primera solución con tiempo positivo. Entonces, el siguiente punto puede ser pi, puede ser 2pi, 3pi, etcétera. Hay varios lugares donde esto va a ocurrir. El siguiente es pi. Entonces igualo a pi y me va a quedar que el tiempo de respuesta es finalmente pi menos phi, ¿no es cierto? Este phi pasa para el lado derecho y divido en beta. Esa es la fórmula. Entonces tengo una fórmula muy sencilla. El phi lo conozco. El phi es el ángulo, ¿no es cierto? El phi es arco tangente de gamma, y gamma dijimos que era beta dividido en alfa. Menos beta dividido en alfa. Eh, y aquí el beta lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de overshoot o de sobreoscilación? Ese es un instante en el cual la sinusoide sube, baja, baja. Y aquí llegamos a pendiente cero. Entonces, en ese instante, tenemos que encontrar el punto en el cual la pendiente es cero. ¿Cómo encontramos la pendiente cero? Bueno, tomamos la derivada con respecto al tiempo. Tenemos que hacer la derivada de nuestra señal, que es todo esto de acá. Al derivar con respecto al tiempo, el 1 se va. Tenemos que derivar el e a la alfa t, que nos va a hacer que aparezca un alfa por e a la alfa t por todo lo que había, que es el seno. Y a eso le vamos a tener que sumar la derivada del seno con respecto al tiempo, que nos va a hacer aparecer un coseno. Entonces vamos a tener beta coseno beta t más phi. Y entonces aquí podemos ver que podemos dividir al lado derecho e izquierdo por omega n, por beta, por e a la alfa t. E a la alfa t es un número positivo, entonces para un tiempo mayor que cero, entonces podemos dividir sin problema, y nos queda finalmente juntando este seno con este de acá, que eso va a ser igual a tangente de beta t. Si dividimos toda la expresión por coseno, nos va a quedar seno dividido por coseno. Aquí el beta lo pasamos para el lado derecho, restando, y el alfa lo pasamos también para el lado derecho, dividiendo, y nos queda esta relación. Entonces tenemos tangente de beta t más phi igual a gamma, y después aquí tendríamos que hacer arco, igual a gamma, pero gamma, ¿qué cosa era? Gamma era tangente de phi. Entonces, lo que sabemos es que tangente de phi y lo que está aquí adentro tienen que ser iguales. Entonces, nuevamente, podríamos hacer beta por t más phi igual a phi, pero beta t más phi igual a phi nos va a quedar que beta t es igual a 0 y que t tiene que ser igual a 0. Obviamente esa es la solución acá inicial. Aquí al principio de esta curva la pendiente es 0, pero esa no es la que me interesa. Me interesa el siguiente punto en el cual la curva tiene pendiente 0, que es como es una función cíclica, ¿no es cierto? Ocurre cada pi. Entonces, el siguiente instante es beta t más phi más pi. Por eso aquí se está reescribiendo como con un pi añadido. Y nuevamente, entonces esto y esto se van, y me queda que el beta t, o podría haber puesto menos phi, es igual a pi, y que el t tiene que ser igual a pi dividido en beta. O sea, aquí solamente como regla, acordarse que el primero, el tiempo de respuesta es pi menos phi dividido en beta. Este phi, o sea, si pi vale 3.14, ¿no es cierto? Y este phi es un desfase 0.1, entonces obviamente TR ocurre primero. Después el tiempo avanza, o sea, es como que le quité este, y tenemos pi dividido en beta. Y después, usando las reglas mnemotécnicas, uno puede decir que el tiempo de ciclo es 2 veces el tiempo de peak. Se van a dar cuenta que el peak ocurre en la mitad de un ciclo. Y si esperan la otra mitad del ciclo, van a llegar a la parte baja de la onda. Si partimos de la parte baja, suben al máximo y después vuelven al tiempo de ciclo, entonces se completa en 2 t sub p, o 2 pi dividido en beta. ¿Ya? Ya. Entonces, el peak máximo, si ya tienen el tiempo en el cual ocurre el peak, el peak máximo lo encuentran reemplazando el t con el valor de t sub p. Al hacer eso, la fórmula se compacta a esto, y si después simplifican reemplazando valores de alfa y beta, finalmente resulta que en la forma más compacta, el peak o sobreoscilación es
la constante de Euler, ¿no es cierto? E a la menos pi dividido por gamma. Entonces, esa es la fórmula que hay que utilizar. Después, el tiempo de estabilización es parecido a cuando nosotros decíamos queremos que I de t sea igual a 1. ¿Profe? ¿Sí? Que ya son las 12:55. Sí, ya con esto termino para dejar cerrado las fórmulas y si se tienen que ir, pueden retirarse, no hay problema. Después pueden ver el video que lo voy a subir apenas pueda. Entonces, el IDT, ¿no es cierto? Lo hacíamos igual a 1, pero ahora queremos, o dicho de otra manera, el IDT menos 1 queríamos que fuera igual a 0. Porque el error entre la sinusoide y la referencia sea más chico que 1% es lo mismo que decir que esto sea más pequeño que 0.01, que esta diferencia sea más chica que 0.01. Entonces aquí en el fondo tengo que resolver una desigualdad y encontrar el tiempo, el instante de t, que hacen que esto se cumpla. Ahora, esta parte, la función seno, ¿no es cierto? Sabemos que va entre menos 1 y 1. ¿Ya? Así que lo que está dentro de esta caja, en el peor de los casos va a ser 1. Y necesitamos que este término de acá, entonces sea menor, porque este es el que define la amplitud. Lo que está acá dentro de este cuadrado es lo que define la amplitud de la sinusoide. Necesitamos que ese término que define la amplitud sea más chico que 0.01. Así que nos podemos deshacer de la parte que tiene el seno y simplemente preocuparnos de que omega n por e a la alfa t dividido por beta sea más chico que 0.01. O dicho de otra manera, que e a la alfa t sea más chico que 0.01 por beta dividido en omega n. Y después tendríamos que aplicar logaritmo, ¿no es cierto? Y tenemos alfa t tiene que ser más chico que el logaritmo de beta omega n por 100. Y después que t tiene que ser menor. Perdón, aquí el signo t se va a invertir, porque este 100 es lo mismo que está dividiendo, es lo mismo que tener 100 a la menos 1. Entonces podemos escribir el 100 aquí arriba y ese menos 1 sacarlo acá. Y después el alfa tenía un signo negativo adentro, al multiplicar por menos a ambos lados. Entonces el alfa pasa dividiendo, el signo menos se va, y este t tiene que ser mayor a 1 partido por el valor absoluto de alfa, logaritmo de lo que haya aquí dentro. El punto es que eso lo calculan, se compacta, esto es lo más compacto que se puede hacer, porque el alfa aparece acá, así que hay que escribir lo que es el alfa, que era g omega n, y el 100 cuando calculan el logaritmo lo pueden sacar como 4.61, más el logaritmo de beta, y el beta es 1 menos g cuadrado. Eso, entonces el periodo de cycling ya lo vimos, y con eso, digamos, acabamos las fórmulas. La próxima clase vamos a ver cómo usarlas en la caracterización de la respuesta de un sistema de segundo orden. Eso, lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, duda. Si no, nos vemos el viernes.